Bueno, un saludo muy especial para todos en el nombre de Jesús. Me alegra mucho poder compartir con todos ustedes y quería presentarle pues a parte de la mesa de liderazgo internacional de esta fraternidad. Primero porque es importante que entendamos que no solamente es un proyecto del hermano Leo, como me dicen cariñosamente la mayoría de pastores. No es un proyecto solamente del hermano Leonardo, es un proyecto global, es un proyecto grande, que Dios haya puesto el sentir de que empecemos este proyecto hace algún tiempo atrás, pero si no fuera por esa mesa de liderazgo, si no fuera por estos pastores maravillosos que se han unido a esta visión, a este esfuerzo, a este trabajo y quienes han atraído a muchos pastores a este programa, pues no fuera realidad. Así que un saludo muy especial para todos. También agradecerle a nuestro presidente de la iglesia acá en El Salvador, Pastor Marco Tulio Méndez, por estar siempre presente, atento, apoyando, aportando con este buen propósito de esta fraternidad maravillosa, que es el de poder estar juntos en armonía. Amén. Este ya es nuestro tercer seminario de formación para ministros. Y yo quiero, porque veo un buen grupo de personas nuevas, que creo que ya tuve la oportunidad en algún momento de haber visto algunos pastores, pero quiero explicar un poco de qué se trata Real Gospel Church. Real Gospel Church se trata de poder estar juntos y en armonía sin importar el rótulo que tengamos. Por muchos años, por mucho tiempo, se nos enseñó que la iglesia verdadera dependía de un rótulo. Y muchos de nosotros lo creímos así por mucho tiempo, porque así nos formaron, así nos enseñaron. Pero gracias a Dios, al pasar del tiempo hemos entendido de que lo que marca la diferencia es la doctrina, la enseñanza, el evangelio, no el rótulo. Y de verdad que estoy muy contento porque muchos pastores han entendido esto y tienen el mismo pensamiento que nosotros. Lo hemos dicho con el hermano Mark, con quien empezamos este proyecto, que el rótulo, el letrero allá afuera de la iglesia no va a salvar a nadie. Lo que va a salvar es la unidad de la fe, como lo dice la Escritura. Hemos tenido ya 2 seminarios anteriores y se nos ha recalcado esto a través de los conferencistas, a través de los maestros que hemos tenido, y de verdad que es una gran bendición. Entonces, nuestro proyecto de Real Gospel Church trata es de fraternizar, de poder fortalecernos entre todos sin importar el lugar donde se encuentre, poder aprovechar los talentos que tiene cada uno de los pastores. Aquí hay pastores con gran trayectoria, con gran experiencia, y eso nos llena a nosotros de alegría. Hemos aprendido durante esta pandemia muchísimo, hemos crecido en el conocimiento, en la fe, en las obras, y creo que esta fraternidad ha sido de mucha bendición para muchos pastores, Nosotros tenemos varios programas virtuales donde se predica la palabra del Señor. Nuestro programa principal es el de los sábados, que se llama Somos Uno en Jesús. Tenemos también un programa que se hace los viernes de temas variados. En este momento se está haciendo un trabajo muy especial para los jóvenes. Es un programa que lo hace nuestro hermano Joe San Martín, que creo que ya se nos conectó. Falta él por saludar. No sé si Joe tiene micrófono. Amén, amén. Bueno, buenas noches para todos los pastores, Dios les bendiga. Hablamos de acá, de Venezuela, un saludo muy especial para todos en esta noche, en el nombre del Señor. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente. El grupo creció. Sí, veo que el grupo creció bastante. Entonces, bueno, me alegro mucho por todo eso. Reciban saludos de acá de mi presidente. Para todos ustedes. Y que Dios me les bendiga, mis hermanos. Esperamos aprender y crecer. ¿Ven? En el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones. Amén, Pastor Joe. Amén, muchas gracias por su saludo. Bueno, quiero decirles que este tercer seminario vamos a tener 4 maestros muy especiales, 4 personas
que tienen una vasta experiencia en su campo, en la enseñanza. Vamos a tener el día de hoy, está con nosotros el pastor Oscar Pinto. Usted lo ve ahí registrado como Oscar Pinto. El hermano, yo le digo Julián, siempre le he dicho Julián. Oscar Julián Pinto, creo que es el nombre completo. Tuve la oportunidad de conocerlo en Colombia, tuvimos la oportunidad de conversar bastante, tuvimos la oportunidad de interactuar. Fue evangelista nacional con una vasta experiencia en la formación, liderazgo, discipulado, y para nosotros es un privilegio tenerlo con nosotros el día de hoy. También vamos a tener al pastor Tomás Barahona, es miembro de la Junta Nacional acá en El Salvador de la Iglesia Pentecostal del Nombre de Jesús, es maestro de la EBT, de la Escuela Teológica de acá de El Salvador, una persona con un recorrido enorme, una experiencia tremenda, va a estar también enseñándonos. También va a estar el pastor Samuel Valverde, un amigo, una persona que ha aceptado el poder compartir con nosotros, ha tenido la agenda muy apretada desde que empezamos la cuarentena, hemos estado conversando para la oportunidad de que nos enseñe, pero ha tenido la agenda bastante apretada, pero va a estar con nosotros el 12 del próximo mes con la ayuda del Señor. Es una gran bendición. El que lo conoce sabe que estar con una horita de estar con hermano Samuel es una gran bendición también. Y también va a estar con nosotros el pastor Sócrates Jurado de Ecuador, un gran amigo también, un líder con una experiencia tremendísima en el Ecuador, líder de una organización muy grande, de una trayectoria tremendísima, y va a estar con nosotros enseñándonos también en este seminario. Así que, estimados compañeros, yo creo que es una bendición poder estar en este tercer seminario. Quiero decirle a los pastores que no pudieron estar en el primero y en el segundo seminario que todavía pueden hacerlo, porque nosotros estamos grabando los seminarios. Luego los subimos a la página, le pasamos el link a ustedes, ustedes ven los seminarios y después de ver los seminarios nos avisan y nosotros los podemos certificar de el primero y del segundo seminario. Así que todavía tiene tiempo para verlo. El primer seminario fue El Reino de Dios y su Estructura con el pastor Rafael Osegueda. El segundo seminario fue Principios Apostólicos con nuestro obispo presidente, pastor Marco Tulio Méndez del Salvador. Ahora vamos a iniciar en este maravilloso seminario. Quiero saber si el pastor Oscar Pinto me escucha bien. Amén, sí, estoy escuchándole bien, hermano Leonardo. Ok, perfecto, perfecto. Ya lo hice como coanfitrión, por si desea compartir alguna presentación lo puede hacer. Vamos a orar, pastores. Terminado el seminario, vamos a tener la oportunidad, un espacito para conocer a los pastores nuevos que por primera vez están con nosotros acá. Vamos a pedirle al pastor Omar que él nos dirija en esta oración de inicio y luego le damos paso al pastor Oscar Pinto para que empiece este seminario. Pastor Omar. Gracias, pastor Leo. Bien, gracias Jesús. Una vez más, mi Dios, podemos agradecerte porque estamos reunidos, estamos en esta sala siendo parte de un grupo de hombres escogidos, de un grupo de hombres que queremos, oh Dios, cada día predicar este evangelio real, este evangelio verdadero. Y también queremos nutrirnos, aprender, oh Dios, cada día de tu palabra, aprender cada día de las enseñanzas que llegan en boca de nuestros expositores guiados por el Espíritu Santo. Permítanos, oh Dios, que cada uno de nosotros podemos abrir nuestro corazón, abrir nuestro entendimiento conforme sea su misericordia y podamos atesorar, oh Dios, estos seminarios que son de mucha bendición para nuestras vidas. Gracias, Jesús, por estas herramientas que tenemos para capacitarnos, para aprender cada día algo nuevo de tu palabra, para aprender cada día, oh Dios, lo que nos ayuda para llevar adelante a la grey que tenemos, oh Dios, en nuestros hombros, que tenemos, Señor, como responsabilidad para guiarles. En el nombre de Jesús, gracias por cada pastor que está entre nosotros. En el nombre de Jesús, sea, oh Dios, tu Espíritu Santo hablando por nuestro expositor en esa noche. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Pastor Oscar, todo suyo el micrófono.
Gracias, hermano Leonardo. Bueno, un saludo a todos en el nombre de Jesús esta bonita noche, esperando que todos estén bien. Agradezco, hermano Leonardo, a la junta que tuvieron a bien para extenderme esta invitación. Y estamos aquí sencillamente como un siervo más que desea solamente recordar algunas cosas que pienso que ustedes ya saben, pero que de pronto podamos tomarlas desde un tópico en el cual podamos ver los asuntos un poquito más interesantes. La Pedagogía del Evangelio es un libro que Dios me regaló estructuralmente con respecto a alguna temática importante concerniente al Nuevo Testamento, viendo la teología de cada discípulo, mirando lo importante de los escritos, el perfil también de los escritores y mostrándonos así de esta manera algunas cosas demasiado interesantes del reino de Dios, cómo el Señor hizo con sus discípulos y cómo los usó para escribir. Sí tengo unas diapositivas, quiero compartir hoy para que podamos comenzar desde ahí. Vamos a compartir aquí la pantalla. Y vamos a comenzarlas entonces desde aquí. Bueno, espero que la logren ver ahí. Sí, nuestro tema para esta noche. Nuestro tema para esta noche converge en la pedagogía del Evangelio. Pienso que tiene una importancia grande la parte cuando hablamos de pedagogía. Hablamos de una secuencia de estudio, pero hablar de que ella está de alguna manera de acuerdo en la forma escritural, contextual, lingüística, en lo expresado desde los puntos de vista del Evangelio, reconociendo pues que Jesús es el Evangelio realmente. Entonces, vamos a partir de aquí. Entonces, en Hechos capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia, en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea que creo que Lucas tiene un interés importante con respecto al que alguien que es Teófilo logre entender el resultado de lo que es Jesús, pues él comenzó a hacer y a enseñar. En esta parte nos permite comenzar a descubrir tres cosas importantes. Uno es lo que se hace, que tiene que estar de acuerdo con lo que uno es y de acuerdo con lo que uno sabe. O sea que no solamente es el hacer, porque hay personas que hacen, pero su ser de alguna manera no está de acuerdo con lo que hace. Y esto es porque en el saber hay cosas que están dispersas o están sin organización en la parte, digámoslo así, vivencial. Entonces, el Evangelio es un compendio importante que nos ayuda a nosotros elementalmente a tener el ser, el saber y el hacer dentro de una corriente que marca realmente la esencia de lo que es el Evangelio. Entonces, cuando hablamos acerca de la pedagogía, entonces tenemos que saber qué es la pedagogía. Entonces, la pedagogía es el conjunto de saberes que se encarga de la educación como fenómeno, específicamente humano y típicamente social. Se trata de una ciencia aplicada de carácter psicosocial cuyo objeto es el estudio de la educación. En este caso, cuando hablamos acerca de esa pedagogía, entonces notamos que es una ciencia aplicada. O sea que esta ciencia se puede aplicar desde cualquier punto a lo que tenga que ver con la educación. Creo que el Señor hizo una gran labor cuando aplica la pedagogía, y en este caso cuando me refiero a la aplicación de la pedagogía, es en cómo de alguna manera en el Antiguo Testamento el Señor comienza a implementarla desde una forma elemental. Ustedes saben que duran 430 años metidos en Egipto, donde de alguna forma a veces pensamos que el pueblo de Israel en Egipto tenía cultos pentecostales como los que tenemos nosotros, y pues realmente los hebreos que estaban como esclavos no tenían cultos pentecostales de los que hacemos nosotros. Ellos tenían una forma elemental en la parte
digámoslo así, social que manejan, es elemental porque todavía no hay una forma direccionada en cuanto a lo que tiene que ver en el culto, en lo que tiene que ver con la realización de algunas cosas. Ellos en su forma de ver están metidos en una sociedad donde adquieren pensamientos que son pensamientos referente a lo que Egipto hizo sobre ellos, que fue esclavitud. Entonces comenzaron a tomar y apropiarse de una mente de esclavos por más de 430 años. Eso quiere decir que cuando habla la Biblia de que el Señor llama a Moisés para decirle que ha subido un clamor desde su pueblo hasta la presencia de él y que él escuche ese clamor, de cierta manera no era como la intercesión, el ruego que existía ahí, sino que era la proclama de dónde está la promesa hecha a nuestro padre Abraham. O sea, ¿dónde está? ¿Por qué estamos en esta condición, en esta situación? Entonces, esa proclama hace que de alguna forma Dios se mueva a cumplir sus promesas, algo que le había establecido a Abraham. En este caso, la educación es demasiado importante. ¿En qué sentido? En el sentido que primeramente el Señor comienza a derribar algunos argumentos digámoslo así, teosociales, en este caso de dioses conforme a la sociedad que tiene Egipto, y para desboronarlos el Señor tiene que utilizar algo que se llaman, la Biblia lo menciona como las 10 plagas, pero yo le he dicho que son las 10 maravillas de Dios frente a un pueblo para poder de alguna manera, frente a las deidades que existen en Egipto, el Señor comenzar a derribar la parte cognitiva religiosa que ya existe en el pueblo. O sea que el pueblo, aunque es el pueblo hebreo y está cautivo, el pueblo todavía dentro de su formación en esos 430 años no ha recibido orientación con respecto a la revelación dada a su padre Abraham. O sea que ellos contextualmente han adquirido una forma de vida social, teosocial, en la que su forma religiosa, teológica que tienen en el momento los egipcios, ellos adoptan muchas singularidades en esto. Entonces, cada plaga que viene es el, digamos así, es el derrocamiento de cada uno de los dioses establecidos a través de esa sociedad egipcia y que de alguna manera se han metido dentro de lo que es el pueblo de Israel, a tal punto que la Biblia nos habla y nos dice que Israel no era tocado por esas plagas, pero ¿por qué? Porque Dios estaba dándoles una educación también y mostrándoles algo importante, o sea, sacándolos de la mentalidad de esclavos que tienen para que se dieran cuenta de la enorme grandeza de lo que es Dios. O sea que por eso podían ver una, digamos, una plaga de ranas y el hebreo iba caminando y las ranas tenían que abrir paso, en este caso porque de alguna manera Dios le está mostrando que las deidades teosociales que maneja Egipto no tenían ningún valor frente a lo que era la revelación que Dios le había dado a Abraham y la promesa hecha a Abraham también. En este caso, Dios está educándolos teológicamente. Dios está utilizando esto para educarlos teológicamente. O sea que están desformateando sus prácticas y digamos así, y todas las cosas elementales en su parte cognitiva que han tenido y que han estado allí por causa de que han manejado muchas cosas a través de los 400 años, en 430 años en los que estuvieron cautivos. Dios coloca una última plaga y esa última plaga es la de los primogénitos. En este caso, cuando se habla de los primogénitos y de la muerte de ellos, es porque los egipcios tenían a bien, de alguna forma, ofrecer sus hijos a una de las deidades, en este caso una deidad egipcia, ofrecerles sus primogénitos para que los cubriera, para que les diera bienestar, para que, bueno, fueran lo elemental dentro de su casa. Entonces, el Señor cuando guarda a Israel coloca una base importante que la hemos tratado a través de la redención también y que es que pintaran los dinteles de sus casas. ¿Por qué? Porque de alguna manera la sangre detenía la ira de Dios porque el Señor sabía que ellos en muchas ocasiones habían ofrecido sus hijos también a esas deidades. O sea, que ellos en algunos momentos estuvieron de acuerdo con respecto a las deidades que tenía Egipto, o sea que no era un pueblo que estaba totalmente
digámoslo así, como hablamos en algunas ocasiones, cristianizado porque todavía el cristianismo no aparece y porque todavía están en una parte evolutiva del descubrimiento de la revelación. Entonces, ellos comienzan a ver lo prodigioso de Dios y Dios cubre con la sangre, detiene su ira y no permite que los primogénitos de estos hebreos mueran, a tal punto que lo que Dios está haciendo a través de esto es educando, o sea, educando al pueblo en la parte teológica. Muchas de las cosas que nosotros hacemos en ocasiones las hacemos más en sentidos religiosos que por educación teológica. Y cuando me refiero a esto, bueno, tenemos una parte secular que se maneja y esa parte secular a veces hace daño, y lo digo desde el punto en el que muchas veces no comprendemos algunos sentidos de lo que es la educación teológica. Algunas veces la relacionamos más con traer una universidad o traer algunas cosas que de pronto nos den luz en algunos campos, pero la educación teológica en realidad tiene que ver con el pensamiento nuestro y los escritores bíblicos. O sea, a qué punto la revelación y la manifestación afectaron el pensamiento de cada escritor para la revelación y la manifestación y para el buen entendimiento de nosotros. Entonces, en este caso, cuando el Señor comienza a educarlos, por eso en el capítulo 5 de Deuteronomio, perdón, el capítulo 6 de Deuteronomio, el verso 3 en adelante, el Señor les dice algo y aquí hay, yo he pensado que este es el capítulo de la pedagogía en cuanto a lo que el Señor está haciendo. Dice, oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová con todo tu corazón y con todas tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como un frontal entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tu padre Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. El Señor comienza a darles una metodología para que puedan comenzar a entender. ¿Por qué? Es que los tiene que despercudir de un mundo, digámoslo así, de un mundo pagano del que vienen, y tiene que de alguna manera llevarlos a que puedan entender. Y esto nos pasa a nosotros también cuando de alguna manera tenemos personal que viene, que no ha sido nunca la iglesia, que no ha pertenecido nunca a la denominación del nombre, y de repente viene con algunos formalismos religiosos inmersos en ellos, y que de alguna manera lo que se necesita es orientación para que se pueda desformatear la manera en la que se trae una vida. Y en este caso, el Señor comienza a desformatearlos con unos puntos que hace la pedagogía. La pedagogía es repetir. Y lo que el Señor comienza a decirle aquí a ellos es que uno deben de repetírselo a sus hijos, y hay unas condiciones en las que deben repetirlos, en los lugares y de qué manera hacerlo, a tal punto de que puedan entender el mandamiento que está aquí. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, que el Señor les está cambiando la mente politeísta que traen a una mente monoteísta. Y en esto quiero hacer un énfasis en que el monoteísmo, aunque hay tres grandes religiones que se derivan del monoteísmo, nosotros creemos en el monoteísmo, pero somos unicitarios. ¿Por qué? Porque creemos que Dios es uno desde el principio de la revelación, pero creemos en la manifestación de Jesucristo. O sea, creemos que Dios se hizo carne, se manifestó. En ese caso está la manifestación. Ya lo vamos a ver más adelante de qué forma tenemos esta parte. Entonces, nosotros debemos entender esto. ¿Por qué? Israel en este momento no aprueba a Dios. O sea, Israel no tiene en sí la aprobación para Jesucristo, perdón, para aprobar a Jesucristo como Dios. Entonces, aunque ellos creen en un solo Dios, no han creído en Jesucristo. Entonces, nosotros debemos entender que la parte pedagógica es importante
en el sentido de cómo transmitimos, o sea, cómo repetimos las series que tenemos en cuanto a los sermones, en cuanto a lo que nosotros ya vivencialmente hemos tenido, aunque hay una cosa que es revelación del Espíritu Santo, y a veces uno dice, bueno, este no tenía tantas letras y cómo fue que entendió el nombre. Bueno, eso es importante porque no descalificamos la obra del Espíritu Santo en ningún momento. Creemos que estamos sujetos a ella, pero sí podemos interpretar la parte sociocultural en la que nos movamos para que podamos saber de qué manera debemos hacer los ejercicios en cuanto a lo que tenemos que aplicar para que la gente pueda ir comprendiendo y entendiendo de alguna manera lo relacionado a la salvación. Entonces, por eso es una ciencia aplicada. El Señor aplicó esa ciencia y se la aplicó aquí en este texto por las circunstancias y situación que manejaba Israel en cuanto a lo que venía siendo esclavo. Entonces, la esclavitud no es nada agradable. La esclavitud no es agradable porque hace que el hombre no tenga metas, no tenga sueños, que el hombre se habitúe a una misma circunstancia, a una situación, que el hombre de alguna manera quiere estar siempre en el mismo lugar, viviendo las mismas cosas, estando en un círculo vicioso de su vida sin ninguna prosperidad, o sea, que siempre esté sujeto a una condición. Y cuando nosotros nos damos cuenta del ejercicio que Dios hace sobre Israel, es porque el Señor tenía unas promesas para darle más adelante, conforme a lo que tiene que ver con la ley y las ordenanzas y los mandamientos que el Señor tenía ya dispuestos para este pueblo. Entonces, note que cuando nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué si ha enseñado algo? ¿Por qué la persona vuelve a recaer? ¿Por qué vuelve a hacer lo mismo? Recuerde que Israel saliendo de Egipto, Moisés se va para el monte a hablar con el Señor y quedándose allá, lo primero que hacen es buscar a Aarón e inmediatamente lo buscan, le dicen, bueno, necesitamos ya aquí una deidad que nos represente porque nosotros sin Dios nos vamos a quedar. Entonces vuelven a las mismas circunstancias porque su pensamiento es de esclavos, o sea, están esclavos a causa, pero Dios tiene un proceso. Por eso los procesos que tienen que ver con la vida y la formación de los seres humanos son importantes. Usted no puede, cuando nosotros hacemos por lo menos validaciones de bachillerato o validaciones de primaria en personas adultas, es un poquito más difícil, pero nos toca tener un poco más de pedagogía para que ellos puedan entender las temáticas, porque de alguna forma el hombre cuando es ya adulto, ha desarrollado sus capacidades digamos así, en alguna manera y de alguna forma ha plasmado su estilo de vida. Entonces, introducir la formación intelectual muchas veces es contraproducente. Eso le pasaba a Israel. Israel era contraproducente aceptar lo que Dios de cierta manera les decía o les enseñaba y era difícil muchas veces de que pudieran como entenderlo, como que aceptarlo. Entonces, ahí hay una situación de formación. Entonces, eso es importante para que podamos así verlo de esta manera y que podamos allanar algunos campos que son muy importantes. Entonces, una de las preguntas que nosotros debemos tener claras es ¿quién es Jesús para ti? O sea, ¿quién es Jesús para mí? Desde ese punto vamos a desarrollar también lo que tiene que ver en la parte del contacto, de la parte de lo que es cuando vamos a enseñar. Necesitamos saber qué piensan las personas cuando llegan. Necesitamos saber qué es lo que determinan de Jesús. Mucha gente tiene muchos conceptos acerca de Jesús y a través de lo que nosotros logramos ver, de lo que ellos dicen, podemos entender qué camino han venido recorriendo. Por eso es tan importante la pedagogía, porque nos permite utilizar algo que es la pedagogía de la pregunta. En este libro que escribí también habla acerca de la pedagogía de la pregunta de Jesús. Entonces, ¿por qué se utiliza la pregunta? Entonces, es importante eso. Y cuando nosotros abarcamos el área de los conocimientos, uno necesita entender quién es Jesús para las personas. Y en ese caso nos va a ayudar a nosotros a encontrar cosas elementales. Entonces el conocimiento de quién es el Señor para mí debe afectar mi vida en todas las áreas. Entonces aquí ya hay algo importante. Hay conceptos que se pueden manejar.
la gente maneja conceptos, por lo menos Jesús para muchos puede ser un profeta, otros puede ser el hijo adoptado de Dios, el adopcionismo. No, Jesús era tan bueno que Dios decidió adoptarlo. Entonces ahí viene una corriente teológica doctrinal falsa, donde se piensa de esa manera. Entonces aquí comienza a converger muchas cosas importantes, porque desde Jesús comienza a desprenderse realmente lo que tiene que ver con su revelación al mundo para nosotros, y que eso de alguna manera comienza a afectarnos en el buen sentido de la palabra, comienza a afectarnos en lo que somos, en lo que pronunciaba ahora, que tiene que ver con el ser, con el saber y el hacer. O sea que esto hace algo diferente para nuestra vida. Y pienso que esa pregunta es importante también a nivel pastoral. Nosotros estamos acostumbrados a tratar muchas personas, a hablar con mucha gente y allanamos. Dios nos ha dado, digamos así, a muchos acá, Dios les ha dado un campo importante de experiencia. De pronto tienen algunas cosas que yo digo, hay cosas que no se las enseña a uno ni la universidad, no se las enseña ni el instituto bíblico, no se las enseña nada, sino que Dios en la experiencia ministerial nos ha enseñado, y que yo veo que acá hay muchos ministros de experiencia y que saben a qué me refiero en el momento de decir, bueno, esto no me lo enseñó la universidad, esto no me lo enseñó, esto me lo enseñó el Señor, ¿cierto? Y uno dice, esto es de parte de Dios. Entonces uno comienza a converger en eso. Entonces es importante saber que el conocimiento de Jesús debe afectar la vida. ¿Por qué? Hay personas que creen que Dios es uno, pero no solamente es creer o pensar que Dios es uno, sino que dejarse afectar por la doctrina hace una diferencia. La Biblia dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Ahora, los demonios no se bautizan, los demonios no van a los cultos, los demonios no hacen palmas, los demonios no se la pasan adorando al Señor, los demonios no se levantan en la mañana a orar, ¿cierto? Entonces, eso nos quiere decir que solo conocer que Jesús es uno no es suficiente, sino que el conocer a Jesús para nuestra vida debe afectar todos los campos, espiritual, sentimental, moral, todos los campos que poseemos en nuestra vida, a tal punto que nosotros podamos decir, realmente Jesús es una realidad para esta iglesia. O sea que eso es importante. Por eso, mirar los puntos o los textos dentro de, digamos así, dentro de un orden, nos comienza a dar a nosotros un poco más de luz en algunos aspectos que ya estamos manejando. Entonces tenemos aquí algo que es lo que afecta al Señor en nuestra vida. Entonces, el ser, como dice Pablo, hablando desde la forma griega que él utiliza en una de sus cartas, ese ser habla acerca del espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, el espíritu es la relación con Dios, el alma es el conocimiento y el cuerpo es la negación al pecado, ¿cierto? O sea que nosotros ya desde ahí estamos, digamos así, mirando algunos puntos importantes de lo que debe afectar Dios. Entonces, ahí está lo que es el ser, el saber y el hacer. Ahí vamos encontrándonos con esto que es importante. Permítame un segundito acá. Voy a mirar una nota que tengo aquí para poder abrir este campo importante. Listo. Cuando nosotros entonces tenemos estos 3 puntos que abarca Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol digamos así, los pone desde la forma griega para que se pudiese entender. Algunos han hablado de una frase que es tripartito. Bueno, yo les comento que esa frase no la he encontrado en algunos argumentos históricos o religiosos tampoco. Pienso que es una frase más que evoluciona a partir de la reforma y la prerreforma,
que es donde comienza a darse. Pero el término en sí no es un término que tenga una raíz ni siquiera en el griego para poder determinar tripartito como está escrito acá. Está más relacionado con las tríadas, tres cosas diferentes, tres dioses diferentes, pero no en el término, digámoslo así, no en este término que Pablo utiliza, porque Pablo lo utiliza sobre el iconio, que es el ser. Entonces, cuando habla acerca del espíritu, el alma y cuerpo, entonces está hablando acerca de la parte del espíritu, que es la relación con Dios. El hombre sin una relación con Dios, cuando él no ha sido afectado por el evangelio, pues de hecho el hombre no tiene un ejercicio que se hace, que es la relación con Dios a través de la oración. O sea, el hombre pierde el argumento en cuanto a lo que tiene que ver con la naturaleza de Dios en nuestra vida. Por eso hablaba acerca de que el evangelio de Jesús afecta para cambiar patrones de vida, o sea, conductas, o sea, nos educa. Y uno dice como Dios educa nuevamente, o sea, con el evangelio Dios nos está educando, porque muchos dicen, no, es que por lo menos un testimonio así, cuando nosotros escuchamos testimonios, no, yo andaba en la calle, yo era marihuanero, yo hacía tal cosa, Dios lo transformó, pero también lo ha estado educando. O sea que podemos darnos cuenta que no solamente es el milagro de la transformación, sino la parte esencial en la que Dios toma al varón y le educa en la forma de su relación, en este caso del ser. O sea que le permite la relación con Dios. O sea que por eso cuando nosotros hablamos acerca de la oración, aunque la gente, digamos así, ora y oran y muchas veces pues se cumple lo del Salmo 145, Dios de alguna manera es misericordioso con todos y atiende a todos. O sea que Dios no dijo solo a los pentecostales del nombre, sino que Dios los atiende a todos, pero el que Dios haga un favor a alguien no quiere decir que ya por ese favor el hombre ya es salvo. No, nosotros tenemos claro la parte doctrinal. O sea que una de las cosas importantes que tiene que ver con la relación con Dios es que la oración me permite entender que no estoy muerto. O sea que me educa en qué sentido, en el entendimiento de una relación viva. O sea que me está permitiendo entender, porque muerte quiere decir separación. O sea que me está permitiendo entender que muerto por causa de los delitos, los pecados, estoy separado de la presencia de Dios. Pero como mi ser está afectado por la presencia de Dios, está afectado por el evangelio de Dios, entonces ya estoy reconciliado. Eso quiere decir que me lleva a mí a tener un término de espiritualidad, no de espiritualista, sino de espiritualidad, ¿cierto? Donde yo puedo ver que puedo tener una relación sana y continua con Dios, o sea que me puedo relacionar con Él de esta manera. El alma es donde, digamos así, donde convergen muchas cosas, dentro de ella los pensamientos. Pablo le llama al alma el hombre viciado dentro de nosotros. O sea que el alma muchas veces tiene que ser convencida para que pueda caminar realmente como es. Y si el alma es transformada, eso tiene una, digamos así, una relatividad a lo externo. Por eso hablaba del ser y del hacer, pero también se necesita el saber, porque muchas veces nosotros actuamos en la realidad de lo que muchas veces sabemos, pero nuestro ser no está de acuerdo con nuestros hechos. Entonces, parece que hay una, digamos, una discrepancia ahí, pero eso es cuestión de que se pueda comprender esa situación para que se pueda arreglar. Eso pasa en muchos creyentes. Hay gente hay gente que se porta bien, ¿cierto? Entonces, por eso es que en los colegios, no sé si ustedes han escuchado eso, que les dicen, no, señora, su hijo tiene, en disciplina tiene 0 y en conducta tiene 5. Entonces, no, pero si la conducta de él está bien, entonces, ¿por qué la disciplina? Porque es que son dos cosas diferenciales. O sea que hay personas que saben contestar amablemente, decir cosas bien, pero denle la espalda un poquitico y lo verá que se desorganizan. Entonces eso le pasa a los muchachos. Cumple con las tareas, trae trabajos, pero su disciplina es deprimente. Le pega al compañero, corre por el salón, camina, se sale en algunos momentos de clase. Entonces como que uno dice, bueno, pero ¿dónde va esto? Eso pasa con los seres humanos también. O sea,
cuando el alma de alguna manera no está del todo convencida en algunos aspectos, entonces el cuerpo, que es la negación al pecado, responde a esas, digamos, a esas actitudes que se tienen en el alma. Por eso Pablo decía que ese es el hombre viciado que poseemos, ¿no? Y todos lo poseemos. A ese hay que matarlo todos los días, porque si no matamos a ese hombre viciado todos los días, nos va a hacer daño, en algún momento nos hace daño. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello y salvarás a los que te oyeren también. O sea, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, le está diciendo, vea, usted va a hacer un buen ejercicio en el sentido de que lo que usted dice, usted también lo viva. O sea que muchas veces nosotros aprendemos la norma, pero nosotros no aprendemos a vivirla. Y eso pasa con el creyente también. El creyente muchas veces aplica normas, pero todavía no vive no tiene una vivencia, una cosa de que se llama experiencia, la vivencia. Entonces, ahí hay, digamos así, una situación en la que necesitamos converger para que podamos entender el propósito del Evangelio, su forma en la que nos educa y su forma en la que tiene ese proceso para llevarnos a ser a la estatura y a la medida de un varón perfecto, el cual es Cristo. O sea que tiene un propósito. O sea, yo no puedo creer muchas veces, dicen, no, es que si yo creo en el Evangelio, a mí el Señor me salvó, pero todavía que siga viviendo en fornicación, si el Señor le salvó y todo eso, o sea, no sé si les ha llegado a pasar a ustedes ese caso, y uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? O sea, si usted dice que lo ama al Señor, ¿por qué sigue en la misma condición? Entonces, ahí hay un proceso en el conocimiento, en la aceptación, ¿sí? Y vamos a verlo aquí más adelante, ese propósito. Entonces, en este propósito de la aceptación tenemos algo importante. Entonces, tenemos la parte cognitiva. Tenemos también otra parte en el ser humano que es la parte espiritual. Y tenemos, y tenemos también la parte social. Esas tres cosas son importantísimas. En alguna ocasión, cuando yo era pastor, en un lugar que es en Santander, aquí en Colombia, eso se llamaba la Mesa Santander. Había un hermano que decidió prestarme en algún momento la casa para hacer cultos por allá en esa vereda. Y entonces el hermano él me decía sus cosas y hablaba de sus cosas. Y hasta cierto punto me parecía un buen creyente, me parecía que era un buen hermano. Pero resulta que comencé a tratar con la gente de la vereda para invitarlas al culto. Y la gente me decía, ah, usted es pastor del hermano malo. Y le decían así. Y el hermano me decía, hermano, yo aquí sufro mucho por el evangelio. Yo sufro por el evangelio. Yo aquí he sufrido las cosas que impresionantes. Y no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero yo creo que sí. Cuando hay gente que le dice a usted, hermano, yo estoy sufriendo por el evangelio, cosa terrible. Y uno dice, uy, este hermano está sufriendo, vamos a orar por el hermano. Y sabe que el hermano me decía esas cosas y a mí me sorprendió el día que me dijeron que si yo era el pastor del hermano malo. Yo me sentí ese día como, bueno, algo está pasando. Y hablé con la señora, con la que estaba evangelizando y comencé a preguntarle algunas cositas. Y le dije, bueno, sí, ¿usted por qué le dice que él es el hermano malo? Y entonces ella me dijo, pastor, pero ¿cómo no puede ser malo? Él tiene la finca arriba en la montaña, donde nace el agua. Nosotros tenemos las fincas aquí hacia el lado de abajo. Y muchas veces, como en la finca de él es donde nace el agua, mm, hace la represa y nos corta el agua, decía ella. Y no tenemos cómo darle a los animales, nos toca caminar más lejos para traer el agua. Y me decía infinidad de cosas con respecto a eso. Entonces la gente no lo quería en la vereda, era por lo que él hacía. O sea, al que fuera le daba un tratado. Él decía, no, el Señor Jesús nos ama y todo eso. Y hasta tratado le daba a la gente. Pero sus acciones no estaban de acuerdo con lo que él hablaba. Esto para que me lo comprendan así desde ese punto. Entonces, creo que cuando nosotros tenemos lo cognitivo, lo espiritual y lo social, entonces debemos saber que aunque están prácticamente separadas ahí, es un solo término en el que nos permite llevar
Pastor Pinto, escucha. ¿Los demás me escuchan? Sí, Sí, señor. ok. Creo que tuvo falla. Amén, amén. Perfecto. Claro que sí, mi hermano, claro que sí. Amén. Vamos a Bueno, ya esperar. estoy volviendo por acá. Ok, Es que el internet me juega unas malas pasadas. no se preocupe, pastor, así nos pasa a todos. Listo. Continúe. Bueno, vamos a continuar porque me queda un pedacito y ya termino para que me dicen que hay una oportunidad de preguntas y cosas, entonces, para que podamos socializar más que preguntar, porque yo pienso que aquí hay personal muy calificado, hombres de Dios que de alguna manera su experiencia nos va a llevar a tener digámoslo así, una buena concepción de algunas cosas. Bien, mis hermanos, voy a compartirles seguir aquí con esta diapositiva. Listo, seguimos acá con esta diapositiva. Entonces tenemos desde la parte cognitiva. O sea, cuando hablamos de la parte cognitiva, es todo lo que recibimos desde niños, o sea, lo que va formando en nosotros la parte de la manera en la que pensamos, procedemos, de la forma en la que vemos la vida, de lo que nos enseñaron en el colegio. Entonces, esa parte cognitiva es lo que resguarda, lo que guarda ahí. Hay un texto en San Juan 17:3, creo que es, que dice, y esta es la vida eterna. Y aquí es lo cognitivo y lo referente a un pueblo del que veníamos hablando que se llama Israel. Entonces dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces en lo cognitivo, Dios comienza a tener un proceso para que podamos tener de alguna manera una afinidad sobre lo que nosotros somos. ¿En qué sentido? Mire que el texto dice, y esta es la vida eterna. ¿Sí o no? O sea, está hablando acerca de que la vida eterna tiene un fundamento y el fundamento es a través de conocer algo importante. Y dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, monoteísmo, la revelación, el Sinaí, Salmo 147, verso 19 y 20, donde nos dice la Biblia que solamente a Israel se le manifestó, solamente a Israel le permitió ver sus juicios, solamente a Israel se les declaró como Dios, o sea, a ninguna otra nación en el mundo buscó y les dijo eso. Entonces nos muestra y nos marca el camino del monoteísmo y nos muestra que allí dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿cierto? Entonces, ahí es donde comienza a converger esa parte elemental en lo cognitivo, porque para ellos, de alguna manera, el todo era saber que tenían ese Dios, el cual los llevó por el desierto, el cual hizo tantas cosas, el cual los sacó de Egipto con mano poderosa, el cual hizo tantas cosas importantes. Pero digamos así, hay una primera palabra que nos redondea todo, y es que esta es la vida eterna. Uno, en el conocimiento de Él, que es el único Dios verdadero, pero aquí hay una coma y dice, y a Jesucristo a quien has enviado. Aunque esa es la oración en Getsemaní, de alguna manera lo que está diciendo es que deben creer en la revelación, pero también deben creer en la manifestación para que lo cognitivo sea despejado. Cuando eso cognitivo es despejado a través de la parte teológica doctrinal, entonces se logra establecer algunos, digamos así, algunos aspectos que van a llevar al cambio, o sea, que llevarán al cambio a las personas y que llevarán al cambio a nosotros mismos, nos llevarán al cambio para ver a Jesús de una forma diferente. Entonces, aquí ya hay, en lo cognitivo hay un propósito especial, o sea que la doctrina sí es importante. Por eso la doctrina afecta no solamente lo moral, afecta lo sentimental, afecta lo social, afecta todo, lo espiritual, todos los campos lo afecta. Por eso el saber, el tener en el conocimiento, en la mente, la revelación es importante y se hará digamos así, se hará una huella importante dentro de la vida del ser humano. En lo espiritual, tenemos aquí una parte que es en lo espiritual. Entonces, el Salmo 19 creo que es, sí, el Salmo 19, el verso 7, la Biblia dice,
la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. O sea que, y dice, y el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Entonces, aquí en lo cognitivo, lo principal es que hace que desaprendamos muchas cosas que hemos aprendido para poderle dar paso a que lo que es importante en esa parte que es la revelación y la manifestación. ¿Para qué? Para que teniendo eso claro, en lo espiritual suframos un proceso, en eso espiritual que converge también con el alma. Entonces suframos un proceso que es que podamos aceptar que lo único que puede transformar lo interno del hombre es la palabra de Dios. Y cuando se habla de la palabra, entonces estamos ya hablando acerca de la forma en la que podemos transmitir, en la forma en la que podemos enseñar, en la forma en la que podemos establecer. Entonces nos da una, digamos así, nos da una forma muy amplia de poder ver esta situación. La gente no cambiará si no tiene estos dos puntos importantes. Revelación, la revelación y la manifestación. Y si no entienden eso, no podrán entender lo perfecto que hace que el alma sea transformada. O sea, cómo la palabra transforma el alma. Por eso la Biblia dice algo importante. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que la gente no puede cambiar su ser si no escucha la palabra de Dios. O sea que es un proceso pedagógico. Por eso el predicador no debe cansarse de predicar. El que enseña no debe cansarse de enseñar, porque sencillamente es la forma en la que podemos llevar pedagógicamente las formas que el hombre necesita entender para, digamos así, desabrigar muchos conceptos que ha tenido o que tiene. Entonces, ya en lo social, miramos algo importante. A veces nosotros tenemos una forma en la que hablamos o podemos llegar a expresar, y a veces la comunidad puede llegar a sentirse en ocasiones ofendida cuando les hablamos del pecado, y algunos dicen, y hoy le dije el pecado hasta lo que realmente puede llevarlo. Bueno, tenemos que tener en cuenta algo importante, que el propósito es transformar lo cognitivo para que lo espiritual fluya y lo social sea un testimonio. Entonces, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí hay una profundidad en lo que escribe uno de los escritores bíblicos, lo que él está plasmando acá. De alguna forma nos está mostrando que hay una conveniencia dentro de lo que es la parte social. ¿En qué sentido? La gente ama lo que tiene, o sea, por eso uno no puede como de alguna forma raparle a la gente cosas que bueno, hay alguien que me está señalando, algo desea Jonathan, que me está señalando por ahí la pantalla. Que me escriba para poder tenerlo en cuenta y ahorita responder. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros necesitamos entender acá es que la Biblia dice, para lo social, no améis al mundo. Pero nosotros, ¿cómo hacemos para decirle a una persona que ame a Dios y que no ame lo que está amando? Nosotros muchas veces no utilizamos herramientas que son indispensables para poder llevar a la reflexión. Jesús siempre lo hizo. Por eso la pedagogía de la pregunta será supremamente importante en el sentido de lo que nosotros desarrollamos. En este caso me refiero a la forma en la que, teniendo estos tres campos definidos, podamos ver cómo incursionamos en lo social. Jesús incursionó en lo social de la siguiente manera.
En Juan, el capítulo 3, Evangelio según Juan, el capítulo 3, nosotros leemos mucho el 16, aunque desde el 16 se viene, digamos así, se viene mirando una postura importante. La postura que utiliza Jesús es la siguiente, que a veces se condena, pero antes de condenar necesitamos mirar qué hizo Jesús. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19. Y esta es la condenación. O sea, no les estaba diciendo que él los vino a condenar, sino que está utilizando una forma de incursionar en lo social para mostrarles su condición. Entonces les dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, ¿cuál es la condición que el Señor establece ahí para no decir, vea, yo los voy a mandar para el infierno a todos? No, sino que el Señor utiliza una forma en la que socialmente pueda darles a interpretar por qué pueden llegar a condenarse. Entonces le dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero que ustedes amaron más las tinieblas. O sea, la condición fue amar. O sea, que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. En este sentido, entonces, nosotros podemos darnos cuenta que hay una forma, digámoslo así, hay una forma en la que el Señor trata con el ser humano, pero que de alguna manera lo está llevando a procesos que tienen que ver con poder entender. Y para que alguien pueda entender algo, en alguna ocasión, yo no soy buen matemático, yo soy más como de la parte de la historia y de la literatura, pero tengo un sobrino que es espectacular, estudió mecatrónica y ese desarrolla lo que sea, desarma un balín con fórmulas. Entonces, en algún momento no sabía yo la respuesta de algo. Una cuenta, una situación matemática, y pues yo estaba frente a mi sobrina menor y pues yo realmente no sabía qué decirle, yo estaba como trancado porque no entendía cuál era la circunstancia, estaba desconociendo el campo. Pero llega mi sobrino y comienza a hablar con ella y le dice, no, 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 esto se hace así, mira, esta fórmula se desarrolla así, y comenzó a mostrarle el procedimiento, y cuando le mostró el procedimiento, ella dijo, ah, sí, ya esto me lo habías explicado antes, ya lo comprendí. O sea que muchas veces nosotros hablamos y las personas entienden algunas cosas, pero es necesario en el proceso pedagógico volver a repetir, así sea lo mismo, pero volver a repetirlo para que la persona pueda entrar en razón de lo que se desea. Jesús en muchas ocasiones repitió las cosas para que los hombres pudiesen entender la manera práctica de poder descontaminarse y poder aceptar estas cosas que tengo acá en el propósito. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a darnos cuenta que por eso existen 3 evangelios que son sinópticos, donde se repiten algunas circunstancias y situaciones, pero se están repitiendo con qué fin. Se repiten elementalmente porque son sinópticos y están mirando al personaje desde diferente punto y desde diferente forma, pero están hablando del mismo y de las mismas circunstancias y cosas que son importantes, pero se están repitiendo. En ese caso nos muestra que hay una forma pedagógica en esta parte de los evangelios, o del evangelio, perdón, del evangelio de Jesús, a través de estos 3 primeros escritores, Mateo, Marcos, Lucas, que son sinópticos. El otro, que es Juan, que ya es el evangelio de la iglesia, entonces nos muestra ya todo lo que converge en la situación de la manifestación de Dios para que podamos tener certeza. Entonces, aquí nosotros entendemos, digamos así, vamos a entender el proceso. Y cuando tenemos en cuenta esto, logramos darle más al blanco, ¿no? O sea, apuntar bien y darle al blanco. En ese caso nos va a ayudar. Creo que no sé si en la próxima clase, no sé si vamos a tener otra más, pero me gustaría hablar acerca de elementos fundamentales y herramientas que se utilizan para la aplicación de algunas cosas particulares que tienen que ver con el Evangelio. Mis hermanos, hasta aquí tenía el desarrollo de hoy.
Espero que haya sido hoy de provecho para cada uno de ustedes. Y bueno, aquí lo dejo, hermano Leonardo, para que usted siga con la clase. Amén, amén, pastor. Muchas gracias. El Señor le bendiga. Pedagogía del Evangelio. Gloria a Dios. Muy, muy interesante lo que hemos escuchado el día de hoy. Vamos a entrar en una parte de preguntas, acotaciones. Así que el pastor que desee aportar algo acerca del tema que se inició y que continuará la próxima clase, el próximo lunes, lo puede hacer en este momento. Si tiene alguna pregunta, duda, acotación, lo puede hacer en este momento, en este instante. Así que voy a pedir el que desea, levante la mano, yo le voy abriendo el micrófono o sencillamente abre el micrófono y puede ir hablando. No todos a la vez, por favor. Mis hermanos, tengo una pregunta. Ok. ¿Quién habló primero? Eustaquio. Mano. Ok, mano Eustaquio. Dale. Hermano, quiero que el hermano deje en claro algo que dijo, que Dios se manifestó en carne y que se hizo carne. Entonces, que dé una explicación con certeza. Ok. Pastor Pinto, ¿está por ahí? Sí, señor, aquí estamos. Aquí estamos. El hermano pregunta sobre la expresión Dios se manifestó en carne y Dios se hizo carne. Uh-huh. Sí, bueno, tenemos un punto importante que es cuando hablamos acerca del monoteísmo. El monoteísmo, pues todos sabemos que quiere decir que hay un solo Dios, ¿cierto? Un solo Dios es el monoteísmo. Pero hay tres grandes fuerzas religiosas que lo sostienen. Entonces, están los israelitas, están los musulmanes y está también los cristianos. En este caso, hablando acerca del cristianismo evolutivo que se llevó a cabo desde el Imperio Romano. Entonces, esas condiciones, esas tres condiciones, digámoslo así, esos tres postulantes hablan acerca del monoteísmo. Nosotros creemos en el monoteísmo, pero creemos en la unicidad de Dios. En este caso, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos de acuerdo con todo lo que el Antiguo Testamento nos dice, el libro de Isaías, profeta Isaías. Estamos de acuerdo con con todas las expresiones que nos hablan de un solo Dios desde el Antiguo Testamento, pero creemos básicamente y perfectamente en que ese Dios que en el Antiguo Testamento solo se manifestó, perdón, solo se reveló, así como lo dice, voy a leerle dos, tres textos para concluirle así rápidamente. El primero está en Salmos, y tenemos en Salmos un texto que nos muestra que en Salmo 147 creo que es el verso 19 y 20. Sí. Donde nos muestra que solamente a la nación de Israel Dios le dijo que Él era uno y que Él era un solo Dios. ¿En qué sentido? En que dice, ha manifestado su palabra a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. En cuanto a sus juicios, no lo conocieron. Entonces, es muy representativo saber que el Señor en el Antiguo Testamento se dejó ver a Israel y a esta nación se dejó ver como el sustentador, como el ayudador, como el todopoderoso, pero que todas esas cosas de sus características no era que fuera diferentes dioses, como lo tenían las expresiones de las otras culturas, sino que era un mismo Dios, un solo Dios.
Entonces, en ese caso, Israel siempre ha creído en eso. Es más, el Shema de Israel dice, oye Israel, no lo leímos hoy, Deuteronomios 6:4, ¿cierto? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿cierto? Uno es calidad de uno. Entonces, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo importante, que la nación de Israel tuvo la, digamos así, la revelación, pero para todo el mundo, el Señor se manifestó. O sea, ¿qué hizo Dios? Dios se vistió como hombre. ¿En qué sentido? Isaías capítulo 52 nos relata el asunto de Dios. Entonces nos permite darnos cuenta de algo importante. Se lo voy a leer al hermano para que lo tenga en cuenta. Y Isaías 52, verso, verso 4 en adelante. Perdón. Dice la Biblia, porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá. Y el asirio lo cautivó sin razón, hablando del momento del cautiverio que ya se venía o que en el que estaban. Y el verso 5 dice, y ahora qué hago aquí, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Verso 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Primero, el Señor que se les había, digámoslo así, revelado, ahora se les iba a presentar con un nombre. Dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, o sea, hablando desde la cautividad de ellos en Asiria, está diciendo, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. O sea, les estaba diciendo que ese Dios que era revelado a ellos, ahora iba a estar en una condición en la que iba a estar presente. Entonces, hay dos textos, se los voy a, dije que tres, pero voy a darle dos textos para hacerle un resumen rápido al hermano. Entonces, encontramos otro texto en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Versículo 5 en adelante. Voy a aplicarlo de esta manera hoy. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando la Biblia habla de esto, habla de dos cosas importantes. Dice que hay algo que Dios no deja de ser. ¿Qué es lo que no deja de ser? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Lo que Dios nunca va a dejar de ser es Dios. O sea, desde la revelación a Israel hasta ahora no deja de ser Dios. Pero hay una forma que cambió, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, cuando la Biblia nos enmarca eso así, nos está dando las dos cosas importantes que debemos tener. La primera, conocer que Dios es uno, pero saber que en este tiempo nosotros creemos en la unicidad de Dios porque fue manifestado o se manifestó en carne en la persona, o digámoslo así, en la personalidad o en la persona de Cristo. Por eso, en algún momento, el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, dice que Dios estaba en Cristo. O sea, si alguien pregunta por qué Jesús cuando exclamó y dijo, Padre, perdónalos, ¿es cierto? Entonces, ¿por qué no hubo la contestación del Padre? Hijo, los estoy perdonando, aquí estoy contigo. No, sino que es que Dios estaba en Cristo y por eso no hubo respuestas, porque el Padre estaba ahí en su manifestación. Entonces, y hay otro texto que dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, el amor manifestado.
el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿cierto? Y hay otros, digamos así, hay unos equivalentes ahí que no lo voy a decir ahorita para no entrar en más detalles así amplios, pero sí les voy a decir que ese texto nos permite darnos cuenta que su revelación nos lleva a entender su manifestación, porque el Dios que se manifestó es el Dios mismo de la antigüedad de Israel, pero ahora en su manifestación como Salvador, que es Jesucristo. Por eso la Biblia dice que Dios, dice en el texto de Juan 1:11, creo que es, dice, a lo suyo, dice la Biblia, a lo suyo, no a los suyos, que algunos leemos mal ahí, dice es a lo suyo, un asunto que Dios tenía personal. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, en su manifestación, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así de sencillo, mi hermano. Entonces, creo que aquí hay otros varones de Dios que pueden de pronto aportar algo más. Yo se la dejo hasta Hermano, ahí. hermano, disculpe. En 1 Timoteo 3:16 dice que Dios se manifiesta en carne, pero hay que tener en cuenta en Juan capítulo 1, donde dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y en el capítulo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces hay que diferenciar en la manifestación de Dios y lo que habla Juan, que el verbo fue hecho carne. Entonces hay una diferencia, que aquel verbo era la palabra de Dios. Amén, pastor. Bien, creo que, bueno, el pastor utilizó los dos textos bíblicos que usted acaba de mencionar, pastor Eustaquio, para complementar lo que usted acaba de decir. Él lo acaba de decir ahorita con el Evangelio de Juan. Primero, está muy bien la pregunta. Creo que sería muy bueno que le vamos a pasar el video de las enseñanzas del seminario anterior para que vea un poquito sobre principios apostólicos, que yo sé que usted igual que nosotros lo entiende de la misma manera, pero para que de pronto conozca un poquito más de las enseñanzas que se han dado, porque hoy no vamos a profundizar en el tema doctrinal. No, el objetivo no es que nos pongamos a profundizar en unicidad ahorita, ni hacer análisis de los textos bíblicos doctrinales, porque ese no es el tema. Entonces se nos va a ir toda la noche y aquí hay 30 maestros de unicidad. 30 maestros de unicidad, entonces se nos va a ir y los pastores que me conocen ya saben que yo me alargo mucho cuando empezamos a hablar de temas y cosas así. Entonces, primero estamos hablando de la pedagogía del evangelio, estamos hablando de la importancia de la enseñanza, de cómo se debe de enseñar. Creo que nos ha dado unas bases fundamentales de entender que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Qué bueno esa corrección que nos ha hecho Pastor Pinto acerca de la palabra tripartito, porque creo que es una palabra que nos la han enseñado. A mí me la enseñaron hasta en el Instituto Bíblico inclusive, y muchos maestros nos hablaban de la palabra tripartito. Ya se la había escuchado la enseñanza acerca de que no se debe utilizar. Al hermano Marco Tulio Méndez, el seminario pasado, no lo mencionó. Y hoy usted nuevamente nos hace pues énfasis en que es una palabra que realmente no viene con una raíz frente a lo que el apóstol Pablo quería enseñarnos. Eso es supremamente importante. Entonces, los seres humanos somos integrales y es muy importante entonces que quién es Jesús o el conocimiento de Jesús afecte todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida. Entonces, no sé si alguien más después con el tema, no es que quiera cortarle, Pastor Eustaquio, sobre la pregunta, ni que no lo debatamos, sino que nos vamos a ir por otra línea acerca de la enseñanza, pero sí está muy interesante que después vamos a hablar sobre ese tema, sobre algunos textos, si se hizo, se manifestó, si hay diferencia entre se hizo y se manifestó, y porque yo creo que son temas que vienen desde el primer siglo, eso no hay ningún inconveniente de que lo toquemos más adelante, ¿ok? Lo importante es que la revelación es importante,
pero también el proceso de la aceptación de esa revelación, ¿no? La enseñanza y la revelación deben de ir juntas, como nos lo acaba de enseñar el pastor Pinto sobre el tema. Hermano Telles, sí señor, lo escuchamos. Hermano Carlos Telles. Bueno, yo quería hacerle la pregunta a mi hermano si estos dos textos que voy a mencionar entraría dentro de la pedagogía, el cual es Jeremías 10:10. Tiembla, allí, mi pregunta es si estos dos textos Mi pastor Telles, nomás escuché Jeremías 10:10, no sé si de ahí para allá dio otro texto, pero si quieren leo, no se le escucha, Telles. Juan 5:20, ¿puede escuchar? ¿Primera de Juan 5:20 o Juan 5:20? Dice que este es el verdadero Dios. Mejor sería bueno que lo escribiera, hermano Pastor Leonardo, porque no se le escucha mucho. Se entrecorta la comunicación. Mi pastor Telles, 20. no se le primera escucha. de Juan. Ok, hagamos algo, pastor Telles. Yo leo los textos bíblicos de las citas que nos acaba de mencionar. ¿Listo? El texto bíblico de Jeremías dice, pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja tiembla la tierra, las naciones no pueden hacer frente a su ira. No sé si seguía o hasta ahí nomás. Y primera de Juan 5:20 dice, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer al único Dios verdadero. Nosotros lo conocemos, pues estamos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Pastor Pinto. Siervo, mi hermano, mi pastor, ¿me escucha? Sí. ¿Me escucha, mi pastor? Sí, señor, le escuchamos. Entonces, es Jeremías 10:10 y primera de Juan 5:20, donde dice que él es el Dios verdadero. En los dos textos aparece. Ok. Listo, ya el hermano Pinto Mi ya pregunta lo escuchó. era... Va a darnos la respuesta. Sí, ya lo escuché. Ya estaba escuchando acá al hermano. No sé si me escuchan ustedes. Amén, hermano. Amén. Sí, señor. Sí. Listo. Recuerden que cuando hablamos de pedagogía hablamos de una ciencia y una técnica, o sea que estamos hablando de la forma en la que el Señor utiliza su palabra para repetir y para de alguna manera hacer que el hombre entre en conciencia desde la parte, digámoslo, cognitiva que tiene el hombre en los estados, bien sea Antiguo o Nuevo Testamento, ya tiene una forma politeísta de ver a Dios. Entonces, enmarca algunas cosas importantes en los dos textos, están dentro de lo que, digamos así, dentro de lo que podemos ver y desarrollar para enseñar acerca de quién es Él. Y esta es la vida eterna. Entonces, el de Juan y el de Jeremías que acaba de mencionar el hermano hacen parte de eso. Cuando miramos el escritor Juan, tenemos que mirar la época y mirar los conceptos y digamos así, los pensamientos teológicos del momento y la expresión de él con respecto a tres corrientes que se están levantando.
judaizantes, nicolaitas y gnósticos. Entonces, Juan hace una expresión con respecto a esto para que quede el fundamento y que se pueda seguir repitiendo de esta manera. Entonces, por eso dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es que es el verdadero, y estamos en el verdadero, su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En eso no hay problema. Entonces, es de acuerdo, y recuerden que la Biblia no podemos interpretarla tampoco en los sentidos que tenemos nosotros en cuanto a la parte suramericana, centroamericana y norteamericana, sino que la Biblia es escrita por judíos y debemos entrar en los contextos de la historia y de la teología de la expresión para que nos podamos dar cuenta el escritor a qué estaba apuntando. Cuando nosotros hacemos, digamos, esa manera de cuestionar el texto en el valor histórico y el valor teológico, logramos entrar en conciencia de a qué se refiere y por qué la constancia de lo que se está marcando. Es como cuando alguien, quiero colocar ese ejemplo, un chico digámoslo así, un chico de segundo primaria, coge una cartilla que es muy tradicional por acá en Colombia, y esa cartilla es Nacho Lee. Esa la hemos tenido todos los que pasamos por el colegio y por la primaria. Esa fue la cartilla que nos enseñaron. Entonces, cuando un niño de segundo primaria toma esa cartilla, perdón, un niño de preescolar toma esa cartilla e intenta darle interpretación como viene estipulada, no la va a poder desarrollar porque no la conoce. Y aunque son sílabas y aunque son, digamos así, oraciones, frases compuestas y descompuestas en cierto sentido, para el aprendizaje no las puede entender hasta que no se las enseñe. Cosa que un niño de segundo de primaria ya puede hacerlo porque la va conociendo. Entonces, los textos es necesario entender la forma lingüística para poder tener una interpretación dentro del parámetro y dentro de la conducta ética para que podamos desarrollar un buen sentido de respuesta, ¿sí? O sea, para que no entremos en el sentido que tenemos muchas veces, que es el religioso de yo pienso, yo digo, no, que podamos analizar el texto desde lo lingüístico, de la parte histórica, teológica, que es importante y bíblica. Amén, pastor, amén. Muchas gracias por ese aporte. Mano Manuel Pavón. Pastor Manuel Pavón. Hermano, bendiciones. Mi pregunta era con relación a el tema que estamos estudiando, con el propósito, ¿verdad? Se dice que en el propósito está el connotativo, lo espiritual y lo social. Mi pregunta es, la pedagogía cristiana de Jesús está basada en repeticiones. Entre más sea repetida la enseñanza, entonces la persona entenderá más. Es mi pregunta, es lo que quiero hacerle. O sea, si esto, por ejemplo, Jesús repitió muchas de sus enseñanzas, ¿verdad? Y si es que al repetirlas, igual como dice Deuteronomio, y las repetirás, entonces es como, mi pregunta también es esta, si es como el maestro, entre más enseña, entre más está enseñando, el maestro va más aprendiendo. Si esta pregunta, si es parte de la pedagogía, porque nosotros como pastores, entre más enseñamos acerca de la unicidad, de que Jesucristo es Dios y que las enseñanzas y las bases bíblicas de la palabra, nosotros vamos adquiriendo más entendimiento o más enriquecimiento de nuestra vida y nuestro pensamiento como humanos. Entonces, si estamos hablando que lo espiritual es lo que podemos transmitir, ¿verdad?, a las personas, y también en lo social, que Jesús tuvo que haber repetido algunas enseñanzas para que las personas entendieran bien. Entonces, mi pregunta es,
que si al repetirlas es parte de la pedagogía cristiana, repetir algunas enseñanzas. Gracias. Amén, pastor. Muchas gracias por su intervención. Pastor Pinto. Mi hermano Manuel, Dios me lo bendiga. Mi hermano Manuel, la pedagogía es un conjunto de saberes que se encarga de la educación como fenómeno. O sea que dentro de todo lo que somos nosotros estamos recibiendo educación, sea buena o sea mala. Entonces, en este caso, los patrones de conducta que comenzamos a recibir a través de la enseñanza nos enseñan a formar cosas del carácter. Y cuando se comienza a formar cosas del carácter, pues claro, el que enseña, cada vez que enseña, será edificado, se va edificando más. O sea que hay cosas que uno va, digamos así, que uno va depurando, porque hay cosas que no sirven, entonces uno las va depurando. Y uno dice, esta vez que enseñé otra vez esto, encontré que esto está mejor que lo que enseñé la vez pasada y está enseñando de lo mismo. Entonces, la enseñanza es así. Lo que pasa es que con la palabra del Señor nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos al que es la multiforme sabiduría de Él. O sea que, de alguna manera, por eso cuando plasmamos un mensaje frente a 5,000 personas y predicamos un mensaje, ¿cómo es tan importante que ese mensaje a todas las 5,000 personas, un solo mensaje, tuvo un efecto en cada una de ellas? Y uno dice, bueno, es que Dios a través de lo que hace, cuando la palabra se da, recuerda muchas cosas, ¿sí? Por eso dice que el Espíritu Santo nos recordaría lo que necesitaríamos, ¿cierto? Y al pecador, ¿qué hace el Señor? Que cuando le deja su palabra y uno vuelve y repite algo, comienza a recordar. Y el alma comienza, digamos así, comienza a agitarse porque eso que le están diciendo, le está diciendo que le está marcando algo que se llama disciplina. Porque a veces pensamos que la disciplina es como el castigo, pero no, la disciplina es la enseñanza de la norma. Entonces hace que el alma se agite porque le volvieron a repetir lo mismo, de pronto sazonado de otra manera, pero que le volvió a dar donde era. Entonces, claro que sí, mi hermano Manuel, es la forma en la que podemos repetir las cosas y de alguna manera se van haciendo desde los puntos que hemos llegado a enseñar. Dios es el que convence al hombre pecador, su espíritu, pero que nos permite esa forma de volver a repetir para que se vuelva a comprender o a entender. Por eso a veces dicen, no, ese mensaje suyo estaba como recalentadito, pero no, a veces no es que esté recalentadito, a veces es que tocó repetirlo porque se necesitaba, ¿cierto? Hubo que hacerlo. Y a todos nos ha pasado que hemos tomado el sermón y lo hemos vuelto a repetir y cuando lo repetimos salieron cosas nuevas y nos ayudaron. Entonces, sí, esa parte es importante, es elemental en la parte de la formación de lo que le estaba diciendo acerca de que la pedagogía es el conjunto de saberes que se encarga de la educación como fenómeno. Entonces, es el conjunto de todos los saberes, pero que nos ayuda a educar muchas cosas. Entonces, la palabra del Señor también educa, pero necesitamos repetirla. En la próxima clase vamos a tener unas fases que son como las herramientas y que nos pueden ayudar a digamos así, a contextualizar y a poder, digámoslo, formalizar la parte de la enseñanza. Yo quiero acotar algo a lo que se está mencionando frente al tema del hermano Manuel. Ya le doy la palabra, pastor. Y es, la enseñanza es siempre un canal de doble vía. O sea, tanto el que escucha como el que expresa está aprendiendo, ¿sí? Pero la repetición es una de las formas o de las maneras o las herramientas que el Señor o que la pedagogía tiene para poder aprender algo. No es la única, pero es una fundamental, ¿sí? A través de la repetición podemos generar esos canales de aprendizaje en nuestra mente, ¿sí? Pero, ¿por qué lo menciono? Porque el problema de muchos pastores, y me incluyo,
es que nosotros llevamos años repitiendo y repitiendo y repitiendo porque no queremos avanzar a otros temas, no queremos salir del círculo. Entonces tenemos los mismos 10 hermanos de toda la vida que ya son bautizados en el nombre, que ya conocen la unicidad, que ya conocen los temas, hasta se saben los textos en hebreo, de la profundidad que tienen en la unicidad, pero de ahí no pasamos. Entonces, Hebreos capítulo 6 dice, el apóstol Pablo dice, así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo, maduremos. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos, la PDT. Dice, así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo, maduremos, no volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. En ese tiempo nos enseñaron sobre los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Si Dios lo permite, seguiremos adelante con enseñanzas más avanzadas. ¿Y a qué voy con este tema, pastores? Porque he tenido la oportunidad de visitar muchas iglesias en Colombia y Ecuador y Venezuela, que han sido los 3 países donde más Dios me ha permitido enseñar y predicar. Y los hermanos siempre expresan lo siguiente, es que todas las dominicales nos hablan de unicidad, todas las dominicales nos enseñan de lo mismo. Y pastores, ya es tiempo de que avancemos y maduremos. O sea, es necesario, en algún momento Dios pondrá el sentir en nuestro espíritu de volver a enseñar unicidad, de volver a enseñar el bautismo en el nombre de Jesús, de volver a enseñar la revelación del nombre en este tiempo y todo eso. Pero Dios está pidiendo que seamos más integrales. El problema de muchos ministros es que no enseñamos otra cosa porque no estudiamos otra cosa, porque no avanzamos en otra cosa. Entonces la repetición es buena siempre y cuando tenga un propósito especial, ¿sí? Siempre y cuando tenga un propósito especial, pero si repetimos y repetimos solamente porque no tenemos más temas, pues vamos a tener un grave inconveniente frente a ese tema, ¿no? Entonces, el repetirlo, la enseñanza de la unicidad va a ser una enseñanza que siempre va a estar en nuestra vida. O sea, yo no me vayan a malinterpretar que el hermano Leo está sacando las doctrinas principales, por el contrario. Creo que el seminario anterior nos basamos a escuchar doctrinas apostólicas, la enseñanza apostólica, porque es la base. Nadie más puede poner otro fundamento que el que ya pusimos, ¿verdad? El que ya se puso, que es el Señor Jesús. Nadie más. Sobre eso sobreedificamos. El problema es que muchos no han arrancado a sobreedificar y me incluyo en ello. Por eso necesitamos todos estos temas para aprender a decir las cosas. Quiero seguir hablando porque tengo otras cosas más que decir. Vamos a escuchar al hermano Baza. Sí, el hermano Baza. Amén, amén, mi hermano. Dios les bendiga. Bueno, a nuestro hermano Pinto, pues agradecerle y bendecirlo en esta noche por esta hermosa enseñanza. Y bueno, quiero aportar o comentar 2 cosas. La primera es que, bueno, gracias por esto de no tenía muy claro lo que era la conducta y la disciplina, porque tengo un problemita con el hijo mío mayor, que el hombre en el colegio lo felicitan por la conducta bien, pero me dicen que es muy indisciplinado. Entonces yo estaba un poquito, pero ¿cómo es esto, hermano? Y, bueno en conducta, pero la disciplina, entonces ya me quedó un poco más claro, hermano. Entonces, escuchando lo de la pedagogía, en el punto de lo social, no sé si yo por lo menos he empezado a corregirlo y ahorita me lo acaba el Señor de confirmar y no sé si es por la misma línea, hermano. Yo siempre he escuchado algunos predicadores, siempre escucho algunos predicadores que dicen y entonces expresan nosotros enseñamos lo que la Biblia enseña y si no y el fornicario y el adúltero se va a morir y si no se arrepiente son hijos del diablo y etcétera, y hacen como una enseñanza de juzgar. Pero escuchando ahorita esta enseñanza, el mismo Señor no lo hacía de esa manera, hablando del punto social. O sea, le decía la verdad, pero no los condenaba o no los señalaba de frente. No sé si
supe entender o por ahí va la cosa, hermano. Amén, Pastor Alexis. Muchas gracias. Pastor Pinto. Dios lo bendiga, hermano Alexis. Sí, digamos así, lo que pasa es que cuando aprendemos a tener una visualización del entorno, podemos hacer las cosas como el Señor las hizo. Entonces, Él lo que implementó no fue mandarlos al infierno, sino que contextualizó todo lo que estaba sucediendo, y lo que el Señor les dijo fue, y esta es la condenación. O sea, esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, está diciendo, yo no los estoy condenando, ustedes se van a condenar. Si hay mensajes que a veces están trazados, y esa misma forma es porque en la manera en la que, o sea, en la manera en que nos dejemos ayudar para poder cambiar algunas cosas, nos van a ayudar a que la gente crezca y la gente pueda, digámoslo así, pueda tener un mejor entendimiento de para dónde va. Entonces Jesús sí estaba interesado en eso, ¿sí? Entonces, y siempre que le citaron las escrituras, él de alguna manera le dio el punto importante de lo que era la escritura. O sea que el Señor no fue un rabino sin misericordia, como los demás, sino que él tuvo misericordia porque era el cumplimiento de la ley. Entonces, claro que sí, mi hermano Alexis. O sea, parte de eso es importante. La pedagogía nos enseña a contextualizar dónde estamos, a entender el medio en el que nos estamos moviendo y poder desarrollarlo de esa forma. Porque pues la gente, pienso que muchas veces no quiere escuchar a alguien, es porque o se siente ofendido porque a cada rato lo mandan para el infierno, o bueno, o infinidad de cosas pueden suceder. Entonces, a veces pasa eso, pero la idea es que contextualizando podamos manejar bien los asuntos de cómo poderle, eso en alguna ocasión dijeron que de diplomacia pregúntenle a Jesús, que Jesús le podía decir a alguien demonio, pero con mucha diplomacia. Entonces hay cosas que se deben utilizar, y para eso se necesita también entender el contexto. Eso nos ayuda con la... Amén, amén, excelente. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? Hermano John, claro que sí. Dios les bendiga. Bueno, tengo dos inquietudes. La una es referente a algo que se nos enseñó en un tiempo, que va basado en la pregunta que hizo el hermano Eustaquio, cuando se enseñó acerca de la manifestación de Dios en carne y acerca de Dios encarnado, que fue la pregunta que él hizo. Entonces, se hablaba acerca de que decir Dios se encarnó no era lícito, porque se daban una serie de enseñanzas y se decía acerca de que la palabra es Dios se manifestó en carne. Entonces, esa es una de las preguntas para el hermano Oscar Pinto, acerca de qué tan bien interpretado está eso, o qué tan mal interpretado está ese término. La siguiente es el texto que aparece en Mateo y aparece en San Marcos. Mateo capítulo 8, versículo 28, cuando se habla acerca de el endemoniado de Gadareno. Entonces en Mateo se nos dice de que eran dos. Marcos se nos dice que era uno. Esa es una de las inquietudes. Ok, pastor, ok. Mano Oscar Pinto. Mano John, Dios lo bendiga. Hombre. Bueno, hay dos cosas desde la parte, uno porque recuerden que tenemos muchísimas formas en las que el idioma se hace versátil para que de alguna manera podamos entender algunos puntos. Entonces, en ello tenemos uno la clasificación de lo que algunos decían por causa de lo que entendían respecto a la traducción que pudiese darse. Hoy tenemos infinidad de, digámoslo así, infinidad de traducciones
que no quitan la esencia, pero que en sí en algún momento nos lleva a pensar, bueno, ¿es diferente o no es diferente? Entonces, cuando hablamos acerca de encarnar, es tomar, o en sí, encarnar es mezclar dos cosas, ¿sí? En este caso, cuando habla de encarnar, sí habla de tener dos cosas. En este caso, podríamos decir que podrían ser de esencias diferentes, encarnar, ¿sí? Porque cuando hablamos de una, digamos así, cuando el apóstol Pablo habla acerca del anticristo, habla acerca de que ese individuo estará encarnado, o sea, habla acerca de dos posiciones. Un hombre con todo lo que tiene que ver, su estructura como hombre, con todo, pero Satanás poseerá todo lo de ese hombre para hacer lo que tiene que. Entonces, son dos elementos. Y cuando se habla de manifestación, manifestar es vestirse diferente. Entonces, pienso que la palabra sí, en sí, sí nos ayuda, sí nos logra ubicar en la parte lingüística de poder entender que Dios se manifestó. En este caso, que Dios sí tomó de alguna manera un vestido, se vistió de carne y de alguna manera se nos presentó, ¿sí? Porque no dejó de ser Dios como cosa que aferrarse, porque se despojó a sí mismo, pero tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, se nos vistió para poderse nos mostrar. En ese caso sí tomó un vestido, o sea, se manifestó. Entonces, en ese caso, pues, hermano John, yo creo que la parte del español nos ayuda a ser recurrentes a eso, ¿sí? La segunda pregunta que hacía es con respecto a Mateo y a Marcos. Bueno, espero que al menos esa partecita la hayamos podido allanar. Lo segundo, en la historia que nosotros tenemos detrás, digamos así, detrás de cada escritor, sí habían dos endemoniados, sí eran dos. Marco lo relata desde el punto de vista de ese endemoniado, al cual de pronto enfatiza más en las circunstancias de que se queda o se instituye, por así decirlo, permítame decir eso, o se enfoca en lo que el Señor le dice a ese, particularmente que se quiere ir con el Señor, porque se quiere ir y el Señor le dice, no, tú no te vas conmigo, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. En la de Mateo sí se da, y hay un relato que de alguna forma, por eso le digo, dentro de la historia que tiene que ver con cada escritor, sí hay una posición en la que nos permite o nos deja ver a partir de la historia que sí habían dos, que eran dos, y que Marcos habló de uno en particular, y que la historia comienza a marcar que ese de Marcos, o el que marcó el escritor ahí, con respecto a lo que el Señor le dice a ese endemoniado gadareno, lo relacionó con Apolos, o sea que Apolos era ese endemoniado que fue liberado y que por eso Marco digamos así, lo enmarcó de una forma más específica a uno solo, que fue el que se quedó para hacer misiones. Eso dentro de la parte histórica, ¿no? Dentro de la parte convencional histórica de los escritos. Pues hasta ahí podría yo decirle, mano John. Gracias, Pastor Pinto, gracias. Bien, mis hermanos, están muy interesantes las preguntas y yo creo que en la próxima clase vamos a poder como encauzarnos más acerca de la profundidad del tema, porque, bueno, yo entiendo, somos pentecostales y los pentecostales siempre tenemos a la mano, es como la doctrina, la enseñanza, pero en sí la clase o lo que ha estado enfocada la clase es de que nosotros tenemos un mensaje. ¿Cómo podemos hacer para que ese mensaje llegue realmente y traiga su fruto? O sea, la importancia de tener una comunicación efectiva a través de ese mensaje, porque el mensaje es poderoso, el mensaje es maravilloso, pero si nosotros no sabemos usar ese mensaje,
La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios, dinamita. Si no sabemos usar esa dinamita, podemos hacer un gran hoyo y dañar una montaña o hacer un buen túnel para una infraestructura bien bonita. Entonces, en eso se enmarca la pedagogía y lo que el pastor Pinto nos ha estado enseñando, de la importancia de cómo utilizo estas herramientas que el Señor es el primer maestro y la palabra de Dios nos muestra, esa pedagogía para poder transmitir bien ese mensaje. Entonces, lo primero que tendríamos que analizar es cuál es el mensaje. ¿Tengo claro como pastor el mensaje? Porque, y es una pregunta retórica, obviamente, porque no vamos a darle más tiempo, porque si no se nos alarga aquí, ya llevamos 2 horas conectados. Pero, ¿cuál es el mensaje que estoy transmitiendo? Analícelo, piénselo bien, porque yo he escuchado muchos compañeros que su mensaje es condenar a la gente. ¿Ese será el mensaje? Su mensaje es enviar al infierno a aquellos que no creen como nosotros. Su mensaje es un rótulo. Su mensaje es un orgullo natural por haber nacido en una iglesia apostólica o una iglesia unida o una iglesia pentecostal o una iglesia X. ¿Cuál es el mensaje que estamos transmitiendo realmente nosotros? Pensémoslo, analicémoslo bien, ¿sí? Porque el pastor lo enfocó desde el punto de vista de la enseñanza hacia el pecador. ¿Cómo puedo llegar al pecador, a la persona que ya la Biblia dice que está condenada? O sea, yo qué voy a decirle a un condenado, usted se va a condenar. La Biblia lo está enseñando. Ese no es el mensaje que Dios envió. Ese no es el mensaje que Dios nos ha dado, ¿sí? Ahora yo quiero, para terminar, enfocarlos en algo maravilloso que está y mencionó acerca de Apolos, que está en capítulo 18 de los Hechos, 18:24, se lo dejo de tarea, 18:24, ustedes conocen la historia. Priscila y Aquila se encuentran a un hombre con una gran capacidad de enseñanza acerca de Jesús, y todo lo que decía de Jesús era bueno, acerca del Mesías. Pero ellos lo llamaron aparte y le mostraron. Dice el verso 26, Apolos empezó a hablar libremente en la sinagoga. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llevaron aparte y le explicaron mejor el camino de Dios. Le explicaron mejor el camino de Dios. Sabe que nosotros, los que estamos aquí, yo me meto en ellos, tenemos que aprender a explicarle a aquellos que tienen ya un mensaje del evangelio, que ya hablan de Jesús, pero todavía no lo conocen en la revelación completa como lo tenemos nosotros. Pero tenemos que tener el amor, la capacidad y la pedagogía para explicarles mejor el camino y no condenarlos, no llevarlos al infierno, porque de allá nadie los va a sacar. Nosotros no nos va a escuchar a nosotros. Entonces, yo creo que esta clase es fundamental y lo que se viene dentro de 8 días va a estar poderoso, va a estar importante. Ojalá usted lo sepa apreciar, mi pastor. Estoy muy a gusto con la asistencia, 31 personas conectadas el día de hoy. Les agradezco mucho, les pido que escriban en el grupo lo bonito que estuvo, lo bueno que estuvo. Si tienen alguna duda doctrinal, algún pensamiento, algún debate, hagámoslo por interno, escríbanme, yo soy el moderador y miramos a ver a cuál de los maestros ponemos a que analice el texto bíblico, y todo lo que usted quiera. A mí me encanta la teología. Entonces, mis queridos compañeros, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por su esfuerzo. Yo sé que algunos están en países donde está bien tarde de la noche, sé que otros tienen que trabajar, sé que otros tienen que prepararse para mañana. Pastor Pinto, muchas gracias por la primera clase, me gustó muchísimo, de verdad que estoy muy contento con la enseñanza. Ha llenado nuestras expectativas, lo esperamos el próximo lunes, que esté con nosotros, y bueno, tenemos una cita mañana para conversar. Pastores, voy a regalarles día minutico a cada uno de los pastores nuevos para que se presenten, nos diga su nombre, de qué país y qué iglesia, si pertenece a alguna organización, si no pertenece a ninguna organización no hay problema, pero que se presente rápidamente los pastores nuevos. Voy a mencionar aquí los que logro ver y si me falta alguno, usted dice, hermano, falto yo. Hermano José Guillermo Riera. Amén, muchas bendiciones. Estamos trabajando en el centro de Bogotá, Colombia.
y pertenezco a la Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia. Escuché, hermano José, que está en Bogotá, Colombia. Sí, señor. Ok, mi hermano, muchas gracias. Hermano Eustaquio, ¿dónde se encuentra? Dios le bendiga, mi hermano. Me encuentro en Soacha, Cundinamarca. Estoy trabajando en la obra de Dios en IPNJ, Iglesia Pentecostal del Nombre de Jesús. Amén, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que está por acá, que en la pantalla no lo logro ver? José Calef, por favor. Estoy adivinando aquí nombres. Buenas noches, soy el pastor Eleuterio Amanqui Barreda del Perú, la región Puno, en las orillas del lago Titicaca, que es el lago más alto del mundo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendición, pastor José. Gracias por estar con nosotros. ¿Alguien más acá? Leandro González, veo. Dios les bendiga. Saludos Amén. a todos. Mi hermano Guillermo lo bendiga, hermano Guille. Hermano Oscar Pinto, muchas gracias. Él fue el que me extendió la invitación. Y a usted, hermano Leonardo, muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá. Estamos en la Iglesia Pentecostés Unida Internacional, acá en Colombia, y estoy en Bogotá. Un abrazo a todos. Bendiciones. Perfecto, pastor. Muchas gracias. Qué bueno, siervo, qué bueno. Hermano José Enríquez. Dios les bendiga a todos. Señor Jesucristo les bendiga. Trabajo con la Iglesia Pentecostal del Nombre de Jesús en Barrancabermeja, Colombia. Amén, amén. Mi hermano José, muchas gracias por estar con nosotros. Hermano Ulises Hernández, aunque ya ha estado con nosotros, pero esta es la primera vez que está en el seminario. Hermano Ulises, preséntese. Active el micrófono, pastor. Que el Señor Jesús los bendiga en esta tarde, en esta noche, ya aquí en Miami ya es el día nuevo, ya estamos en el día martes. Que el Señor Jesús los bendiga. Qué bonita enseñanza. Mi nombre es Ulises Hernández. Estoy comenzando obra acá en Miami, en la ciudad de Broward, apoyado con la Iglesia del Nombre de Jesús de El Salvador, donde pastorea mi hermano Mario Portillo. Mucho gusto en saludarlos, hermanos. Amén, amén, compañero. Qué bueno, qué bueno. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que no se ha presentado, que por primera vez está con nosotros? Sé que algunos se han salido, pero si hay alguien más que no le he dado oportunidad, por favor. Amén. Amén. Esperamos, mis hermanos, que el próximo lunes también nos acompañen. Vamos a hablar con los pastores que lo invitaron a ustedes para que sean parte del grupo también, para que conozcan la plataforma y podamos ser de bendición para todos. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta gran oportunidad que Dios nos ha dado de iniciar nuestro tercer seminario ministerial. Vamos a pedirle al hermano Rostrán que él nos lleve en oración para terminar así esta clase. Amén, amén, pastor. Bendiciones y qué bonita enseñanza. Felicito al pastor y pues primero Dios, el próximo lunes podamos nuevamente estar reunidos y gracias a Dios por todos los que estuvieron pendientes y recibiendo esta bendición de parte del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos, Señor, en este momento por darnos tú la oportunidad, Dios amado, de poder aprender más. Señor, de poder entender cada día más tu palabra, Señor, para ser bendecido y bendecir a otros. Y como dijo un día tu siervo Pedro, de gracia recibís, de gracia vamos a dar, Señor Jesús. Y él dijo, lo que he recibido te doy en el nombre de Jesús. Así que, Señor, gracias, muchas gracias. Sigue usando a tu siervo para poder seguir, Señor, desarrollando esos temas y a cada uno de nosotros danos esa mente, el que podamos retener, Señor, y podamos también ayudar a aquellos que necesitan conocer cada día más y más de ti con sabiduría, Señor.
con amor. En tu nombre, Señor Jesús, bendice cada pastor, sus familias, las congregaciones, el liderazgo que hay en la iglesia. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. El Señor Jesús les bendiga. Los invitamos a que el viernes se conecten al programa del hermano Joe desde Venezuela y el sábado en Somos Uno en Jesús virtualmente por la página de Real Gospel Church. Búsquenos, escríbanos, dejen su comentario y sigamos adelante en el nombre de Jesús. El Señor Jesús les bendiga a todos. Muchas gracias, pastores, compañeros. Y adelante en el nombre de Jesús. Amén, amén.